Por eso quiero ahora que nos podamos poner en pie y vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 hasta el 23. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 23. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 23. ¿Está conmigo? Bien. Y para nuestra sorpresa, un detalle del Señor durante ese tiempo en México es que algunos de los conferencistas de ese tiempo tenían esta misma práctica que nosotros tenemos, ponernos en pie para leer la palabra del Señor, y eso era hacernos sentir en casa, ese detalle del Señor. Pero leamos la palabra del Señor juntos. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y restituyó a Judá después del rey Amasías. Durmió con sus padres, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat y la muralla de Jabnía y la muralla de Asdod. Además, edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los neumitas. Los amonitas pagaron tributo a Uzías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó torres en Jerusalén, a la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla. Las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Uzías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones, conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel, muy bien, y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, eran 26,000. 2,600, muy bien. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 300,500. Muy bien, 307,500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó, además de todo ejército, de escudos, lanzas, cascos, corazas y arcos, hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta
Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso y obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel, y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente. Y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Gracias, Señor, hoy damos por tu palabra. Señor, estaríamos perdidos, confundidos, si tu palabra no estuviera delante nuestro. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si realmente tu palabra no se pusiera para nosotros? Gracias por hablar. Gracias por predicarnos a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por llamarnos. Yo ruego, Señor, que hoy tu palabra produzca, Señor, en nuestras vidas fruto. Yo ruego que hoy tu palabra sea plantada en terrenos fértiles en nuestro corazón. Terrenos que tú has arado, que tú has removido, que tú, Señor, te has encargado de fertilizar. Permite que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil en nuestras vidas. Y que de esa manera, Señor, tu palabra podamos ponerla por hecho, practicarla, Señor, ejercitarnos en ella. Señor, yo ruego que tú alumbres hoy nuestro entendimiento con tu palabra. Que tú alumbres, Señor, nuestras decisiones con tu palabra. Que tú alumbres nuestro caminar con tu palabra. Señor, habla a lo más profundo de nuestro ser y no nos permitas irnos de este lugar sin verte. Señor, permítenos verte. Muéstranos a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea glorificado hoy en la predicación de tu palabra. Que tú sigas obrando tu voluntad aún mientras predicamos tu palabra, aún mientras esperamos que tú regreses. A mí, Señor, como tu siervo, permíteme con fidelidad a ti y a tu palabra exponer, predicar. Permíteme esconderme detrás de la cruz de Cristo y que Cristo Jesús sea reconocido, exaltado y glorificado en la predicación de tu palabra.
Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos en la recta final de esta serie. La serie que hemos titulado En los zapatos de un rey. Después de esta predicación, restará solo una más para que concluyamos esta serie y arranquemos una nueva. Y doy gracias al Señor por esta serie, porque de verdad que el Señor nos ha cautivado a través de su palabra y a través de esta serie. Hoy el título de esta predicación es En los zapatos de un rey fascinante y fatídico. En los zapatos de un rey fascinante y fatídico. La historia de la humanidad cuenta muchos hombres y mujeres con un inicio de su vida fascinante y con finales fatídicos, con finales fatales. Julio César empezó como un líder popular y militar brillante que expandió Roma, pero su ambición y poder absoluto lo llevó a una dictadura y fue asesinado por sus propios amigos del Senado. Napoleón Bonaparte pasó de ser el héroe que definió la República Francesa y un genio militar a coronarse como emperador e invadir media Europa y terminar desterrado y solo en la isla de Santa Elena. Salomón, uno de los personajes bíblicos, de esos que en las oraciones suele tener la alfombra roja, en la fama. Comenzó pidiendo sabiduría a Dios para gobernar al pueblo y construyó el magnífico templo de Jerusalén, pero terminó, escuche, permitiendo que sus esposas extranjeras desviaran su corazón adorando a dioses paganos y alejándose del Dios verdadero. Otro que conocemos, el rey Saúl, comenzó con humildad y fue ungido por Samuel como el primer rey de Israel, elegido y respaldado por el Espíritu del Señor, y terminó desobedeciendo mandatos divinos, cayendo en los celos extremos contra David, consultando a una divina y quitándose la vida en el monte Gilboa. Y podríamos seguir con mucho más. No quería dejar por fuera a una mujer en la historia, Cleopatra. Fue una reina muy inteligente de Egipto que logró mantener su reinado independiente, sedujo a los líderes romanos más poderosos, Julio César y Marco Antonio, y se aseguró de poder y riqueza. Y su final fue tras perder la batalla naval de Acción contra Octavio, y al ver que Marco Antonio iba a suceder el reinado, ella decidió quitarse la vida en el año 30 antes de Cristo, según la tradición, dejándose morder por una serpiente venenosa. La pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Porque verlos allí es genial. Escuchar cómo empezaron y cómo terminaron. Y podría ser pedagógico para nosotros. Pero sin duda alguna la palabra del Señor hoy nos regala una narración tan importante con Usías que nos permite conocer a un rey, ponernos en los zapatos de un rey que es fascinante ver sus inicios. Que si usted quizás vuelve a leerlo, podrá compartir conmigo que esos inicios son los que todos deseamos, que anhelaríamos
ser como Uzías en sus comienzos, pero que su final fue sencillamente fatídico. Y esos son los dos momentos que quiero que podamos explorar hoy en la Escritura. Versículos 1 al 15, el comienzo fascinante. Y versículos 16 al 23, el final fatídico. El comienzo de Uzías, el capítulo en sus primeros versículos, si usted logra mantener su Biblia abierta, no será muy difícil que mantengamos la Biblia abierta, porque vamos a estar consultando una y otra vez la Biblia. Y cuando vemos los primeros 3 versículos, ese recuento de Uzías, podemos encontrar varios detalles. El primero es que inicia siendo muy joven su reinado, 16 años. Y usted diría, wow, sí, estaba muy chiquitín para iniciar. Poquita experiencia. Quizás si hubiera tenido, no sé, 30, 40, 50, 60, ahí ya tenía un poquito más de experiencia. Pero este hombre reinó hasta los 52 años, es decir, 36 años de reinado en Judá, por el favor de Dios. Pero cuando nos acercamos a este texto bíblico y leemos los primeros 3 versículos y encontramos que en 2 ocasiones está diciendo que tenía 16 años, es decir, al autor le interesa que usted y yo entendamos que tenía 16 años, que comenzó a reinar en una responsabilidad, que comenzó a liderar, que comenzó a gobernar teniendo 16 años. Comenzó. No sé tú hoy qué gobiernas, no sé tú hoy qué lideras, pero sí es necesario que podamos hoy nosotros acercarnos a la palabra del Señor para reflexionar en cómo debemos acercarnos a la vida de Uzías. Porque no vamos a salir de este lugar, y se lo anticipo, diciendo yo quiero ser como Uzías. Ese no es el propósito de este personaje en esta porción de la Escritura. Y al extraer una enseñanza, la enseñanza del Señor para nosotros hoy, podríamos resumirlo que el mensaje de Dios, y escúchelo bien, el mensaje de Dios a través de Uzías para nosotros hoy es: Dios nos ha ayudado de manera prodigiosa en Cristo Jesús. Respondamos persistiendo en hacer lo recto ante los ojos de Dios y entregarnos totalmente a Dios. De 16 años reinando, y claro que podríamos seguir ahondando un poquito más en esta etapa o en la juventud de este hombre para reinar. Pero es increíble, o mejor, es creíble entender que el Señor decide usar a jóvenes en su juventud para glorificar su nombre. El Señor ha puesto en tus manos, independiente de la edad que tengas, de la experiencia que tengas, de los estudios que tengas, ha puesto en tus manos por lo menos una cosa para liderar, una cosa para que tú gobiernes, por lo menos una cosa para que tú, si quieres entenderlo así, administres. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser por lo menos esa una cosa? Y quizás podríamos preguntarnos, ¿tus pensamientos? ¿Gobiernas sobre tus pensamientos? ¿Gobiernas sobre las palabras que salen de tu boca? También pueden ser tus actos, tus responsabilidades, tu rol en la familia, también tu profesión. Administras algo.
que el Señor ha puesto en tus manos para que lideres hoy? ¿Un trabajo? ¿Tu rol como esposo o esposa? ¿Tu rol como hijo? El comienzo de este hombre está enmarcado en unos versículos fabulosos, porque si usted lee versículos 1 al 5, va a encontrar el escenario ideal. El escenario ideal que en el versículo 4 está resaltando que en su juventud él no vivió la vida loca, sino que decidió sujetarse a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor de manera acertada. Vea el versículo 4. Uzías, ¿lo está viendo conmigo? Puede mirarlo ahí en su Biblia, no importa, tranquilo. Uzías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esa afirmación nos lleva ya a ubicar a Uzías en un lugar donde es un joven que decide agradar al Señor con lo que hace, con lo que vive, con lo que lidera. Un joven que ha tomado la decisión de creerle al Señor y caminar bajo los parámetros de su palabra. Un joven que ha determinado atesorar el consejo sabio del Señor en su palabra y caminar en pos de ese sabio mensaje. Pero después usted encuentra, versículo 5, algo lindo nuevamente. Y persistió en buscar novia, trabajo. Y persistió en buscar amigos. ¿Y qué vamos a hacer? No, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y el final es fabuloso. Imagínese usted con un hijo de 16 años como Uzías en este momento, que persiste buscando la presencia del Señor, que usted no le tiene que decir venga para el devocional, sino él está ya ahí sentado con la Biblia. Que usted no le tiene que decir ya dio gracias por los alimentos, sino que él ya ha dado gracias. Que usted no le tiene que decir cuidadito, no me va a llegar tarde, no se meta con amigos que no le convienen, porque la tiene clarita. Imagínese con un hijo como Uzías a los 16 años, en plena adolescencia. El hijo deseado, ¿sí o no? El hijo deseado. Y encontramos allí, en ese mismo versículo 5, que mientras buscó, final del versículo 5, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Y aquí uno queda como, wow, Señor, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Tú lo vas a hacer así? El Señor lo prosperó mientras la actitud, el corazón de Uzías se mantuvo buscando primeramente al Señor. Y usted y yo podríamos tomar esto como una fórmula. Ya sé. Voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios, sumado a buscarlo todos los días y conclusión, Dios me prospera. Matemática sencilla, pero no es fórmula. No es una fórmula. No se trata de sumar el factor A con el factor B y que te dé el resultado de prosperidad. Porque ¿cuántos de nosotros estamos detrás de la prosperidad? Buscamos la prosperidad. La prosperidad nos atrae en todos los sentidos. Prosperidad en salud. ¿Quién no quiere tener una salud próspera? Prosperidad económica. ¡Ay! Tentadora, tentadora. Nos estamos viendo tentados. Lo interesante es que otra forma de traducir esa palabrita buscó en el original es que también podría verse como que él vino en oración delante del Señor.
frecuentó a Dios, le preguntó a Dios, consultó a Dios. Es decir, el buscar a Dios no estaba tanto en términos de éxito, sino de rendimiento. De que se sujetaba al Señor para consultarle: Señor, esa muchacha está muy linda. ¿Sí es? No, no es. Señor, ese trabajo está muy atractivo. ¿Sí es? No, no es. Uzías consultaba al Señor. Y más que una clave de éxito, es una clave de rendición. Es una clave de intimidad. Es una búsqueda desde lo profundo del corazón, con una implicación de rendición total, de dependencia total, de necesidad de quién es Dios. Y cambia el panorama. Porque cuando decimos buscamos a Dios, es como nosotros vamos a buscar a Dios, el Dios que se perdió. No. Nosotros podemos buscar a Dios porque Él nos buscó primero a nosotros. Él fue el que dio el primer paso para buscarnos. Nosotros respondemos a Él cuando caemos de rodillas en su presencia y le decimos: Señor, no puedo con esto, ¿qué hago? Cuando le consulto, cuando intimo con Él y me parezco más a Él en la intimidad y en lo público. Entonces este joven de 16 años es el soltero codiciado, porque además de que le iba bien, buscaba al Señor. Y eso debería ser lo que cada uno de nosotros buscamos. Jóvenes que busquen rendir sus vidas al Señor. Hombres y mujeres, sin importar la edad, que decidan rendir su vida completamente al Señor. Bien dice la palabra, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, y le va a decir que todo, el éxito, la prosperidad, el bienestar vendrá por añadidura. Pero estamos corriendo tratando de buscar el éxito. Buscamos el éxito, buscamos la prosperidad, la fortuna, buscamos el bienestar, cuando quizás si nos quedamos mirando al Señor de frente, Él nos dice: estás buscando donde no es. Estás como Ricardo Jorge, en el lugar equivocado. ¿Qué estás buscando en el Señor? Que apruebe tus iniciativas y tus proyectos, tus deseos, que apruebe tus anhelos, tus sueños. O más bien el Señor busca de ti que te sujetes a su plan divino y redentor. La prosperidad, la bendición, no es el lugar donde debemos poner nuestros ojos. Porque estamos tentados de continuo, aún como creyentes, a darle importancia, relevancia y protagonismo a la prosperidad. Si esto cae en las manos de la teología de la prosperidad, de un predicador de la prosperidad, créame, va a hacer que todos traigan diezmos ya y pacten con el Señor y pisen. Porque realmente no es lo que está diciendo el texto. Lo que el Señor está diciendo es que Dios nos regala bendiciones, nos da en su gracia un favor. Pero en muchas ocasiones tú y yo queremos los regalos y las bendiciones del Señor, pero no al Señor de las bendiciones. Queremos abrazar las bendiciones del Señor. Anhelamos los regalos de la gracia del Señor. Buscamos de una y otra forma la manera en que Dios nos bendiga. Y cuando dicen por allá el predicador: luche por su bendición, no se vaya de aquí sin su bendición. Usted se clava ahí: Señor, yo no me voy de aquí sin que me bendigas. Y el Señor está diciendo: búscame primeramente a mí.
No te quedes con los beneficios de que soy tu padre. Quédate conmigo como padre. Es nuestra tentación, hermanos. Es nuestra tentación. Que a Dios, que en su bondad nos bendice y nos prospera, sea al que busquemos. Y no busquemos solo bendiciones, prosperidad y bendiciones del Señor. Los versículos del 6 al 15 exponen de qué manera el Señor bendijo a Uzías. Después de leer esto y de entender que ese hombre se metía en la presencia del Señor y ahí se mantenía y se gozaba en el Señor, entonces encontramos cómo lo bendijo. Y usted puede encontrar una larga lista desde el versículo 6 hasta el 15. Salió y peleó contra los filisteos. Y en esa pelea Dios lo prosperó, porque derribó murallas, porque derribó más murallas, porque edificó ciudades, porque acabó con los filisteos, porque entonces derribó a los árabes también, porque encontró y puso ruinas, y a los amonitas también los dejó por detrás ya destruidos, porque su fama no tuvo fronteras. Dice al finalizar del versículo 8. Fue muy poderoso. Y si la prosperidad nos atrae, ¡ay, cuánto más atrae el poder! ¿Cuánto más atrae el poder? ¿Quién no quisiera tener poder? Cuánta ambición y cuántas triquiñuelas se hacen hoy por la ambición al poder. Cuánta manipulación se da hoy por ansias de poder. Prósperos, con poder. Este hombre va a tener un tridente que va a ser atractivo para cualquiera de nosotros. Y ya va a ver por qué. Porque además de esto, además de tener poder y ser próspero en el Señor, el texto bíblico nos enfatiza que tuvo mucho éxito. Y el éxito tiene que ver con cada una de las cosas que usted logra ver, versículos desde el 6 hasta el 15. Porque además de tener y ser poderoso, usted va a encontrar versículos 10 que excavó y tuvo agua. Y el agua en aquel momento era todo. Y tenía agua para sus ganados, y tenía siervos, y tenía viñadores. Es decir, tenía gente que le servía. Tenía poder. No solo poder adquisitivo, sino también poder y mando sobre otros. Pero además tenía un ejército, versículos 11 al 15. Un ejército que si él le decía, listo, ya, vámonos, salían. ¿Cuántos salían? Ahí dice, 2,600. ¿De cuántos? De 307,500. Es decir, tenía un grupo de respuesta inmediata. Él comandaba ese ejército. Y termina el versículo 15 diciendo, mire cómo dice el final del versículo 15. Hasta que se hizo muy fuerte. Pero en la mitad del versículo 15, recuerde que ya tiene prosperidad. Recuerde que ya tiene poder. Y en la mitad del versículo 15 dice, por eso su fama se extendió hasta muy lejos. Prosperidad, poder y fama. ¿Cuántos no anhelan haciendo su TikTok en el cuarto o en el baño de su casa ser muy famosos? ¿Cuántos no hacen locuras hoy por ser famosos? Y siempre hay
una forma en la que queremos ser reconocidos. Siempre hay de alguna manera en que queremos que nos vean, saltar a la vista. Prosperidad, poder y fama. Nos tienta cada una de esas cosas. Y si nos quedamos allí, podríamos decir, oiga, estaba hecho. La tenía hecha. Tenía todo lo que necesitaba. Pero vea lo que pasa en el versículo 7 y en el versículo 15. Porque el marco de la prosperidad, del poder y de la fama de ese hombre yacía solo de una cosa. Versículo 7. Dios, ¿sí está leyendo conmigo el versículo 7? Dios lo ayudó. Dios lo ayudó. Y el final del versículo 15 dice, porque fue ayudado de forma prodigiosa. Es decir, el Señor estaba metiendo la mano por Uzías. Nada de lo que tenía Uzías le pertenecía a Uzías, sino era por el favor divino y prodigioso del Señor en la vida de Uzías. Hoy nosotros estamos en búsqueda de muchas cosas, menos, escúcheme bien, menos de buscar al Señor y su ayuda redentora. El Señor, si no es por la ayuda del Señor, la autoridad, la logística de este hombre, su capacidad financiera o administrativa, no era de donde suspendía el que fuera exitoso, próspero, el que fuera poderoso, sino que todo eso dependía de que Dios estaba ayudándolo, de que Dios estaba fortaleciéndolo, de que Dios le estaba dando la fama. Era Dios en quien suspendía todo el poder y Dios lo otorgó conforme a su voluntad en la persona de Uzías. Pero es bien curioso, porque nosotros podríamos quedarnos entendiendo este pasaje hoy y vernos tentados a decir, Señor, ayúdame para ser próspero, para ser famoso y para ser poderoso. Y podríamos irnos con ese errado mensaje, porque realmente lo que hace el Señor lo hace por su voluntad y conforme a lo que Él quiere. Ese tridente de influencia en la humanidad es muy deseable y tiene una mayor atracción o tentación dentro de los cristianos. El mensaje de Dios para nosotros hoy, lo recuerdo, Dios nos ha ayudado de manera prodigiosa para que respondamos persistiendo en hacer lo recto ante Dios y entregarnos totalmente a Dios. La ayuda de Dios hoy es la que te otorga el sustento que tú recibes mes a mes. La ayuda de Dios hoy es la que sostiene tu hogar. La ayuda de Dios hoy es por la que tienes salud. La ayuda de Dios hoy es por la que has estudiado donde has estudiado y la que te permite aún quizás hoy seguir estudiando. Es la ayuda de Dios la que te otorga capacidades. Es la ayuda de Dios en Cristo que se entregó por nuestros pecados la que nos hace salvos. Es la ayuda de Dios la que elimina nuestra maldad. Es por eso que ponernos en los zapatos del rey Uzías es aceptar la invitación a reconocer que lo que recibimos, lo recibimos por un favor eterno de parte del Señor. Un favor que nos impulsa
delante del Señor a responder en actos que dan gloria a Dios, que exaltan el nombre de Dios. ¿Por qué usted y yo podemos cantar hoy? Porque el Señor ha sustentado nuestra casa. ¿Por qué usted y yo podemos darle gloria a Dios hoy? Porque aún el Señor, en medio de nuestro pecado, cuida de nuestra familia. Porque usted y yo podemos alabar y exaltar el nombre de Dios. Porque el Señor es nuestro ayudador. Porque el favor del Señor no se ha detenido, ni se cortará, porque Él es fiel y Él es soberano. Ahora bien, ese panorama, y si termináramos allí con Uzías, saldríamos de este lugar con la mitad de la historia. Saldríamos de este lugar diciendo: Uzías, ese muchacho, muchacho así para mi hija, Señor. Y terminaríamos quizás sin entender cómo terminó sus días. ¿Cómo terminarán tus días? Porque quizás has empezado muy bien. Porque escoba nueva, ya lo sabemos. Pero ¿cómo terminarán nuestros días? El realismo bíblico de los versículos 16 al 23 nos muestran el fatídico final de Uzías. Y si esto va en ascenso, versículos 6 al 15, va como en ascendente. En un poder ascendente, en una fama ascendente, en una permanencia delante de Dios ascendente, y llega a la cúspide, a un clímax. Y el clímax lo encontramos en el versículo 16. Y no es el clímax que usted y yo esperamos. Y entonces se tiró al suelo y rogó al Señor, y el Señor lo bendijo y salió de ahí y comió perdices. Vea el clímax del versículo 16. Porque el texto del versículo 16 hasta el 23 se enmarca en dos contrastes y una conclusión. El primer contraste está en el versículo 16 y el segundo en el versículo 19. El primer contraste es: pero cuando llegó a ser fuerte, ¿qué pasó con su corazón? Se enorgulleció. Obró corruptamente, fue infiel. Versículo 19. Y Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. ¿Ve el contraste de Uzías del versículo 1 al 15 y del versículo 16 al 23? Porque estas dos partes se contrastan de todas las maneras. El hombre que buscaba al Señor y permanecía buscando al Señor, ahora estaba haciendo algo inadecuado, tratando de usurpar el lugar de los sacerdotes. Y me encanta como dice el texto bíblico. Entonces, versículo 17, el sacerdote Azarías entró tras él, y con 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y usted y yo necesitamos un hombre y una mujer valiente como Uzías, que nos diga: tú no debes hacer eso. Tú no tienes por qué llegar a hacer estas cosas. El sacerdote fue valiente al pararse delante del rey y decirle: tú te estás equivocando. Y quizás sería lindo poder decir que Uzías lo animaron y le dieron palmaditas en la espalda y le dijeron: vamos, duerma un ratico, sálgase, juegue con los amigos. No. Un Uzías que necesitaba un Azarías
y 80 profetas que le dijeran: no puede hacer eso. Y vea lo duro del versículo 18. Al final dice: salga del santuario. Lo están sacando del santuario, lo están echando del santuario, porque usted ha sido infiel. ¿Cuántos son capaces de parársele al jefe y decirle: usted ha sido infiel? ¿Cuántos son capaces de parársele a su mejor amigo y decirle: usted está mirando muy mal a esa muchacha? Uy. ¿Cuántas mujeres son capaces de decirle a su hermana: no sigas caminando por ese sendero porque te estás equivocando? No, es que mejor tengo la amistad. Es que mejor yo no digo nada porque de pronto no me vuelve a hablar. O de pronto en la vida de iglesia ya no me saluda. Y ay, qué feo eso. Hermanos, es tan difícil para nosotros permanecer en la verdad. Es tan difícil para nosotros tener que denunciar el pecado. Es tan difícil para nosotros tener que decir: no estamos de acuerdo. Lo que se está haciendo no es correcto. El segundo pero, Uzías se le acabó la paciencia y estaba lleno de ira. Lleno de ira. Estaba enojadísimo. Y lo que hace ese hombre lleno de ira, en su corazón orgulloso, en su corazón corrupto, en su corazón infiel, es tratar de seguir haciendo lo que a él le viene a su interés. Pero Uzías, con el incensario en la mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, pasa algo interesante. Hermanos queridos, cuando estás haciendo algo malo y no escuchas la voz del consejo del Señor, el Señor te va a permitir vivir consecuencias. Para Uzías en este momento fue que su frente se brotó de lepra. Y ojo, no quiere decir que el que está enfermo es porque el Señor lo ha castigado. No caigamos en esto, porque bastante tenemos en la Escritura para saber que aun cuando estamos enfermos, el Señor utiliza eso para la gloria de su nombre. Pero en este caso concreto, el Señor, dice el versículo 20, porque el Señor ha herido a Uzías. El Señor tomó la decisión de disciplinar a su hijo, de corregir a su hijo, de la misma manera que le proveyó, que lo prosperó, que le dio poder, de la misma manera que lo hizo famoso, ahora lo está corrigiendo como a hijo. Pero nos gusta más la parte primera, Señor. La prosperidad, el poder. Nos gusta más eso. No nos corrija, Señor, porque no vuelvo a la iglesia. No nos corrija, Señor, porque entonces no le vuelvo a hablar al pastor. No le respondo los mensajes. No le respondo las llamadas al facilitador del eslabón. Cualquier cosa que esté en el lugar de Dios, en tu corazón, te pone o te cataloga en infiel al Señor. Te hace poner en la categoría de infiel, porque no le estás dando gloria y honra al Señor. En 2 ocasiones, los sacerdotes le dicen a Uzías que ha sido un hombre infiel. Y quizás ver a Uzías uno dice: este muchacho. No. Pero piensa por un momento
¿Qué hay en primer lugar en tu corazón? ¿Ganas de poder? ¿Deseo por prosperidad? ¿Fama? ¿O que no dañen tu buen nombre? ¿Qué hay en tu corazón que persigues, que anhelas, con lo cual estás siéndole infiel al Señor? Ese primer y segundo contraste nos dejan una conclusión nefasta para la vida de Usías. Porque ya no es ahora honrado por el Señor. ¿Ve usted lo que dice el versículo 18? Porque si es infiel, salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor. No recibirás honra del Señor. El Señor lo había herido. Y el final, versículos 21 al 23. Un rey excluido de la presencia de Dios, excluido de su casa real, de sus funciones reales. Es lo que dice el versículo 21. Y habitó en una casa separada porque era leproso, porque fue excluido de la casa de Dios. Fue excluido de la presencia de Dios. Fue excluido de la intimidad que había saboreado en su juventud. Fue apartado por el pecado de orgullo, de corrupción, de infidelidad, por el pecado de la ira tomando control de su vida, de un enojo fuera de borda. Fue excluido y en su reemplazo reina Jotam. Hermanos queridos, Usías no es el rey que todos deberíamos decir es el ejemplo a seguir. Pero Dios envió a su Hijo como rey para establecer su reinado en medio nuestro. Por lo tanto, Jesús es un mejor rey que Usías. Un rey que nos llama a responder en amor, en obediencia, en misericordia, en sujeción. Un rey que nos llama en su reinado a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestras ambiciones, a no caminar detrás de nuestros sueños y nuestros anhelos, sino detrás de los sueños y anhelos que el Señor tiene para nosotros. Nos llama a vivir la reconciliación. En el reinado del Señor, el llamado es a vivir la reconciliación. El llamado es al perdón, el llamado es a la santidad, el llamado es al arrepentimiento. Un rey que nos advierte que en este mundo tendremos aflicción, pero que no debemos temer, porque Él ha vencido al mundo. Un rey que nos llama a ser representantes de Cristo aquí. Un rey que nos llama a que seamos embajadores de Cristo en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros pensamientos, con nuestra boca o lo que sale de ella, en la universidad, en nuestros entornos sociales, en nuestros actos. Amados, en el reino de Dios hay lugar para todos nosotros. Pero es necesario vivir dando frutos como ciudadanos del reino de Dios. De lo contrario, nuestro final será fatídico, fatal y funesto. Frente a lo práctico, hermanos amados, hoy la gracia que tenemos en Cristo Jesús
podemos responder a Dios con un corazón que obra en rectitud delante de los ojos de Dios. El llamado que Dios nos hace a nosotros es responder en rectitud delante del Señor. Responder guiados por su palabra, no por mis deseos ni por lo que yo creo en mi cabeza. En lo práctico, persistir en depender de Dios, en buscar su consejo divino en su palabra, en estar en intimidad con Dios, donde nos arrepentimos de nuestro pecado. Hermanos queridos, el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es lo que hace que la cruz y la muerte de Cristo en la cruz sea más relevante e importante para nosotros. Un corazón gozoso y en contentamiento con Dios por quien es Él, por su bondad y no solo por los regalitos de gracia que Él nos da. Que nuestro corazón esté feliz y gozoso en el Señor, contento en el Señor, no por los regalos que nos da, sino porque sabemos que Él es bondadoso, que Él es fiel y que su favor se mantendrá para nosotros. Quiero invitarte a cerrar por un momento tus ojos. Y habiendo escuchado la palabra del Señor, que tú pienses cómo está el final de tus días. Que tú pienses si hoy el Señor volviera a mover la tierra y en este lugar el Señor soplara de los 4 puntos cardinales y cayera todo sobre nosotros y nos llama a su presencia, ¿cómo terminaría tus días? ¿Cómo hoy terminarían tus días si hoy el Señor te llama? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el ser representante de Dios, de Cristo Jesús, entre los tuyos? Si hoy el Señor te llama, ¿hay cuentas pendientes todavía? ¿O puedes estar gozoso, gozosa en la presencia del Señor? Hoy es aún oportunidad para arrepentirnos de nuestro pecado. Y por eso permanece por un momento cavilando delante del Señor, contemplando al Señor en su presencia, preguntándole: Señor, ¿realmente lo que estoy haciendo te agrada? Señor, ¿por qué me siento tan mal con la decisión que he tomado? Tú eres nuestro Dios y no podemos esconder nada delante de ti. Ni aún nuestros pensamientos te son ocultos, Señor. Tú escudriñas nuestro corazón. Tú ves si hay en él camino de perversidad. Tú sabes cuánto necesitamos hoy ser corregidos, cuánto necesitamos hoy ser reprendidos por ti. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor.
Pero yo estoy seguro, Señor, que ninguno de aquellos que vivió y perdió su vida en el terremoto pensaba que sería el día en el que tú le llamarías. Y quizás aquí podemos pensar, Señor, que todavía tenemos salud para mucho tiempo, que todavía tenemos fuerzas, lucidez, que quizás nuestro dinero aún nos alcanza para mucho tiempo. Pero Señor, rogamos que tú tengas misericordia. Rogamos que tú perdones nuestro pecado de infidelidad a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos puesto otras cosas, aún el yo mismo, el ego, por encima de tu palabra. Perdona, Señor, cuando hemos puesto la autojustificación por encima de tu palabra. Perdónanos cuando creemos ser más santos que nuestro hermano del lado. Perdónanos cuando pensamos que tantos años en la iglesia ya tenemos derecho a una morada contigo. Perdona, Señor, nuestra idolatría. Perdona nuestra infidelidad. Perdona nuestro orgullo, Señor. Ese orgullo donde nadie me puede decir nada, donde creo que todo lo hago bien y cuando no, entonces lo hago bien. Perdona, Señor, nuestro caminar corrupto delante de ti. Perdona, Señor, las palabras que salen de nuestra boca que no te representan. Perdona, Señor, nuestro pensamiento que no representa ni da testimonio de Cristo. Perdona, Señor, nuestros actos que dejan en evidencia nuestro corazón y aún lo que creemos y no de ti. Señor, hoy todos en este salón te necesitamos. Necesitamos que a través de Cristo Jesús tú perdones nuestro pecado. Necesitamos que a través de Cristo Jesús tú, Señor, rompas con esa cadena de pecados que hemos venido, Señor, tratando de justificar y de manejar. Que tú rompas con esa práctica de pecado que hemos permanecido y que aun cuando hemos sido corregidos, creemos que lo estamos haciendo bien. Señor, necesitamos hoy que tú nos recuerdes que tú volverás para juzgar a vivos y muertos. Y que cuando llegue ese día, Señor, que cuando llegue ese momento, podamos ser hallados como hombres y mujeres, como esposos y esposas, como hijos e hijas que hacen lo recto delante de ti, que persisten en buscar tu presencia, en buscar tu guía, en conocerte más, que permanecen, Señor, en el entendimiento de que tú y tu favor es el que nos ha traído hasta aquí. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y gracias porque no hay nada fuera de ti. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús.